La Champions League va a dar el pistoletazo de salida en muy poquitos días y ya tenéis aquí el análisis de los grupos. Hoy seguimos con el grupo C. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de otro de los grupos de la Champions League. Vamos ya por el grupo C, tercer vídeo, analizando estos grupos de la Champions League 2023-2024 que echa a andar en muy poquito tiempo. Ya tenéis subido el de la A, el del B, yo creo que ya podéis echarles un ojito para saber un poco cómo puede ser el devenir de cada grupo. Creo que vamos a empezar con un grupo especial, creo que vamos a empezar con un grupo importante, un grupo con muchísimo talento, con 4 equipos muy fuertes, vamos a hablar ahora de ello, pero sobre todo porque creo que está uno de los equipos favoritos para la competición este año junto con el Manchester City, y no es otro que obviamente el Real Madrid, un equipo que, bueno, más allá, ¿no?, de esto que se suele decir, la mística de la competición que arrastra siempre el Real Madrid. Creo que hay algo más, ¿no? Y es que se ha reforzado muy bien. Creo que tiene muy buena pinta la idea que tiene Carlo Ancelotti para esta temporada. Veremos cómo va evolucionando todo eso, pero yo tengo muchas ganas de hablar de este Real Madrid y de este grupo C. Siempre tengo ganas de hablar de los grupos en los que hay equipos españoles y, por supuesto, vamos a hacer especial énfasis en esos rivales para conocerlos un poquito mejor. Además, en este grupo está Unión Berlín, un equipo del que vamos a tener un vídeo muy especial el próximo lunes, en el que, tengo la posibilidad de hablar con Alberto Doblaré, gestor de la cuenta oficial de Twitter de Unión Berlín en castellano. Por lo tanto, creo que es algo muy bonito, creo que es algo muy especial, creo que es una charla además muy interesante y, por supuesto, espero que la disfrutéis y que la valoréis en su justa medida. Vamos allá ya con este grupo C, con este tercer vídeo de análisis de los grupos de la Champions League. Empezamos obviamente por el Nápoles, un equipo que más allá de conquistar la Serie A, más allá de haber conservado gran parte de las piezas fundamentales con las que consiguieron esa Serie A en la 22-23, creo que es un equipo que deja ciertas dudas. A mí me parece que es uno de los equipos que en esta Champions League puede incluso llegar a decepcionar. Ojito por lo que digo esto, porque me parece que el Nápoles no es un equipo que arroje demasiadas certezas. Primero porque, obviamente, no ha habido grandísimos fichajes que puedan interpretarse como un salto cualitativo para enfrentarse al bagaje o el favoritismo que puede tener un equipo italiano tan potente, campeón de la Serie A, en una Champions League. Después porque creo que la salida de Spalletti les ha hecho muchísimo daño. Y tercero porque creo que Rudy García, aunque es un buen entrenador, no me da la misma confianza para poder hacerse con este vestuario en el tiempo suficiente como para poder dar un gran nivel esta temporada. A mí me gusta, Rudy García, no es algo contra él, pero sí que me parece que este Nápoles, al no haberse reforzado, al no parecerse tanto a Rudy García y más al ya fuera del equipo Spalletti, creo que puede haber dificultades para montar un equipo ganador o por lo menos un equipo que pueda competir en la máxima competición internacional. Vamos a ir hablando de ello. Tiene mimbres muy similares, ya lo digo. Creo que Rudy García al final ha podido conservar una serie de jugadores que fueron especialmente importantes la temporada pasada. Es verdad que salvo Kim Min-jae no han salido jugadores importantes. Se habló mucho de Osimhen, se habló mucho de Kvaratskhelia, se habló incluso de la posibilidad de que Zielinski saliera. Estaban hablando mucho y estaba prácticamente hecho el acuerdo con Gabri Veiga. Al final Gabri Veiga se fue a Arabia Saudí, como todos sabéis. Bastante llamativo, ¿no? El hecho de que no pudieran incorporar un interior ofensivo, un interior creativo en sustitución de Zielinski, que al final se ha terminado quedando. Me parece que además puede ser uno de los elementos fundamentales de este Napoli. Sí que me da la sensación de que esa ausencia quizá de mimbres competitivos nuevos o que puedan reforzar la idea de este Napoli de cara al futuro, me da esa desconfianza de la que hablaba, ¿no? Más allá de la llegada de Nathan por Kim Min-jae, más allá de ese Lobotka un poquito más asentado, ¿no?, en el eje del centro del campo. Creo que hay jugadores como Lindström que pueden dar
un buen nivel, Politano puede crecer en esa banda derecha. Mi sensación es que este Napoli se parece mucho al del año pasado y no creo que dé las mismas sensaciones, a pesar de haber conservado grandes jugadores como Osimhen o como Kvaratskhelia, que aquí los tenemos. Obviamente la asociación que crean estos dos jugadores en el Napoli es brutal el año pasado. Creo que son dos futbolistas que se aprovechan el uno del otro, de la creación ofensiva y del vértigo que genera Kvaratskhelia en esa banda izquierda, y sobre todo del acierto y de la potencia de Osimhen en el remate, ¿no? Creo que al final son dos jugadores que se han retroalimentado muchísimo la temporada pasada, que la Serie A tiene un gran porcentaje de la voluntad de estos dos jugadores y de la calidad de estos dos futbolistas. Y por supuesto también tengo que añadir a Di Lorenzo. A mí es un futbolista que me entusiasma, creo que en esa banda derecha ha conseguido estabilizarse de una manera brutal, creo que es una de las grandes sorpresas de este Napoli y un futbolista espectacular que creo que puede volver a ser muy muy clave en este equipo. Por lo tanto, esta es un poco mi sensación. Creo que el Nápoles puede ser una de las decepciones de esta Champions League. Creo que puede tener problemas a la hora de asimilar un poco ese salto competitivo y veremos cómo sale un poco la aventura de los de Rudy García. Vamos allá con el Real Madrid, vamos allá con el equipo español dentro de este grupo C. Un Real Madrid que, bueno, ¿qué vamos a decir, no? De un equipo que tiene tantísimas Champions League, que tiene esa capacidad además para hacer especial esta competición. Cuando la juegan creo que se convierten en algo completamente distinto. Creo que el Real Madrid de verdad tiene cierto misticismo en torno a esta competición que les hace competir a un nivel brutal. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Lo he dicho en varios canales cuando me han invitado, en varios foros, ¿no? Creo que el Real Madrid es favorito para la Champions League. Creo que el Real Madrid es uno de los grandes favoritos, para mí situado quizá cerca del Bayern de Múnich y por detrás quizá del Manchester City, vigente campeón de la Champions, ¿no? Es verdad que son dos equipos que refuerzan un poco mi idea en base a cómo se acoplen los cambios y cómo se refuerce esa regularidad durante la temporada, pero sinceramente el Real Madrid me da muy buenas sensaciones, muy muy buenas sensaciones. Creo que más allá de las bajas que pueda haber tenido, que creo que esto va a ser algo fundamental, ¿no? Porque la baja de Courtois me parece algo brutal, es algo parecido a que fiches a un jugador de un nivel altísimo, ¿no? El que pierdas a uno de esos futbolistas tan importantes dentro del equipo, al final cambia las tornas completamente. Para mí el Bayern de Múnich, por poner un ejemplo fácil, no estaba tan cerca de ser favorito de la Champions si no hubiera llegado Harry Kane. Harry Kane ha cambiado todo el panorama ofensivo, ya no solo por sus actuaciones en sí, sino también por cómo mejora a la gente alrededor, lo digo en el vídeo del grupo A. Mi sensación es que con Courtois pasa algo parecido a la inversa en el Real Madrid, ¿no? Yo creo que es un jugador que cambia un poco las oportunidades de este equipo, pero a la vez no veo tantos equipos que puedan ser favoritos para esta competición y sobre todo que estén a un nivel competitivo como el que le estoy viendo al Real Madrid en estas últimas semanas, ¿no? Me da la sensación de que están con unas sensaciones muy positivas. Creo que Carlo Ancelotti además ha modelado ese 4-4-2 en rombo que facilita sobre todo la entrada de Bellingham y no repercute en la seguridad que le puede dar ese mediocampo un poquito más físico, ya muchas veces recurriendo a Camavinga, a Tchouaméni, a Valverde por encima de Modric o Toni Kroos. Y sí que me parece que es un Real Madrid que se ha reforzado bien. Creo que el lateral izquierdo es dominio de Fran García. Creo que Camavinga ha abandonado esa posición de manera más o menos natural. Alaba y Rüdiger pueden dar un buen nivel. Yo creo que también la lesión de Militao cambia un poquito las tornas. Carvajal seguirá siendo un fijo en esa banda mientras que no llegue alguien mucho mejor o que pueda mejorar su rendimiento. Y bueno, sí que creo que volverá a ser una temporada en la que todo va a transitar en torno a si van a tener la capacidad de finalizar los jugadores que no son específicamente nueves, ¿no? Es verdad que el Real Madrid no ha ido a por un 9 puro, no ha ido a por un jugador que pueda ser titular en este equipo o que pueda disputarle el puesto a algunos de los que están. Es verdad que Joselu llega un poco para hacer esa vez de delantero suplente sin que haya uno específicamente titular. Está haciendo las veces Rodrigo.
pero creo que va a volver a transitar el éxito del Real Madrid en base a nombres como el de Vinicius, el del recién llegado Jude Bellingham, y de uno que quizás sorprenda, pero para mí es muy importante en este Real Madrid. No va a haber un mundial entre medias como lo hubo el año pasado, y creo que la repercusión que puede tener Aurélien Tchouaméni en este equipo es brutal. Creo que es un jugador excelente, con una gestión del mediocampo muy muy interesante, y creo que para este Real Madrid puede ser importantísimo. Obviamente la creatividad de Vinicius, obviamente su desborde, su verticalidad, su capacidad para hacer el caos en las defensas contrarias es inigualable, y por supuesto creo que Jude Bellingham ha llegado de una manera completamente natural, sin necesitar demasiado tiempo de adaptación. Jude Bellingham se ha acoplado perfectamente en el Real Madrid gracias precisamente a esos cambios que ha hecho Ancelotti, y que de alguna manera sí que creo que ha conseguido que se desate el jugador inglés. Creo que esto es el Real Madrid, creo que además es un equipo muy muy potente más allá de las bajas, y por supuesto por eso creo que puede ser el equipo favorito también incluso en este grupo C. Por lo tanto, esa es un poco mi visión sobre este equipo madridista, que para mí, ya digo, es favorito también para el torneo, para el campeonato. Vamos allá con el Braga, vamos allá con el equipo luso, con el equipo portugués de Artur Jorge. Me da poca confianza en muchos sentidos, ¿no? Creo que es un equipo que a menudo es irregular, que tiene bajones de forma, que pierde de alguna manera esa capacidad de definición o de cerrar los partidos. Creo que es ahí un poco donde reside mi miedo, ¿no? Con el Braga. Es un equipo que sí que tiende a querer que los ataques sean vertiginosos, que tengan pocas posibilidades de romperse defensivamente. Juega con un 4-2-3-1 bastante normalito, muy asentado, con Al Musrati, con el propio Horta. Su hermano es el eje un poco ofensivo, por donde transita un poquito toda la jugada de ataque, y luego sí que es verdad que tiene cierta estabilidad defensiva, con dos laterales además españoles, Adrián Marín y Víctor Gómez. Me parece que son dos jugadores interesantes, con un buen portero como es Mateus, y sí que me parece que hay varias piezas que pueden dar un toque, un golpe de efecto, ¿no? En el rendimiento del Braga. Creo que a ver cómo encaja Ronnie López, si tiene realmente un efecto positivo, si se hace con la posición. Yo sí que lo he incluido en este 11 porque me parece que puede ser interesante si sigue acoplándose un poco a este Braga y a lo que puede dar, ¿no? Sabemos el nivel que ha podido dar Ronnie López en el Mónaco, lo hemos visto muy poquito en el Sevilla. Creo que el Braga tiene piezas. Lo que sí que me parece es que puede variar un poco lo que podemos esperar de este Braga y lo que normalmente esperaríamos de un equipo luso de esta categoría, ¿no? Yo creo que al final sí que tienen nombres interesantes, pero que no termina de ser un equipo tan convincente como se podía esperar o como ha sido, ¿no?, el propio Braga en otros años. Sí que me parece que todo va a depender mucho de Ricardo Horta, de su capacidad para ser un jugador incisivo, que genere mucho en ataque, que sea un futbolista bastante presente, ¿no?, en la construcción de la jugada, y que sobre todo tenga salidas, tenga opciones. Álvaro Yaló creo que es un futbolista muy interesante para picar al espacio e intentar buscar esa jugada rápida. Abel Ruiz es un jugador muy importante y que parece que para Artur Jorge tiene mucho peso en la plantilla, más allá de que no sea un gran definidor. Y por supuesto Niakate, ¿no? Si hablábamos antes de la seguridad defensiva, de buscar que el equipo no se rompa, al final es un central con muchísimas garantías, un jugador que tiene mucho dominio también de salida de balón y que sobre todo se hace muy muy fuerte en jugadas a balón parado. Por lo tanto, creo que puede ser un equipo que transite un poco porque las cosas le vayan bien y sobre todo por intentar asegurar partidos en casa. Por pasar precisamente a un equipo especial, un equipo llamativo, un equipo del que ya digo que va a haber contenidos interesantes ya el próximo lunes, Unión Berlín, un equipo muy muy potente, un equipo que la temporada pasada realmente lo hizo muy muy bien. Creo que el poderío de este equipo reside precisamente en su gente, en lo que ha conseguido Urs Fischer conectar a una afición que, más allá de esos 22.000 que caben en Under Alten Forsterei, ha conseguido atrapar a casi 60.000 socios dentro de este equipo. Sinceramente, creo que lo que ha conseguido Urs Fischer, lo que han conseguido estos jugadores a lo largo de 5 temporadas, pasar de Zweite Bundesliga, del segundo nivel competitivo alemán, hasta la Champions League en 5 años, me parece increíble, incluso pasando por Conference, por Europa League
y hoy, por fin, en Champions, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que tiene un factor algo negativo, que es que van a tener que jugar sus partidos en el Olímpico de Berlín, un equipo que siempre ha tenido cierta conexión especial con la grada, por lo tanto, es verdad que va a tener algo de efecto negativo, ¿no? En lo que pueden ser sus partidos en casa, pero que bueno, yo creo que al final estar aquí en Champions League ya es un premio al recorrido, ¿no? A lo que ha sido la seriedad con la que han tomado este proyecto y sobre todo por cómo ha funcionado en momentos complicados a veces, ¿no? Yo creo que al final es un equipo que gusta ver, creo que es un equipo divertido, un 3-4-2-1 o 3-6-1, un 3-5-2 en algunas ocasiones. Creo que son equipos que realmente buscan que haya transiciones rápidas, que busquen un poquito esa posición de los jugadores mediapuntas, buscar jugadas muy por banda, buscando la profundidad con Juranovic, con Gosens. Para mí esos dos son dos de los jugadores más importantes de esta plantilla. Es verdad que Gosens además ha sido el fichaje más caro de la historia de Unión Berlín. Estamos hablando de dos bandas con muchísimo talento, con muchísima calidad. Gosens no ha pasado unas temporadas muy buenas en el Inter, no ha tenido suerte, no ha tenido posibilidad de brillar, pero todos debemos recordar el talento y la capacidad que tuvo para ser importantísimo en Atalanta con Gasperini. Y yo creo que también hay que tenerle muy en cuenta a Juranovic, ¿no? Que ha sido llegar y besar el santo con Unión Berlín. Creo que es un jugador excelente, espléndido, que ya demostró su calidad en el Celtic, que con Croacia es lateral derecho titular. Y bueno, creo que también hay que nombrar, por supuesto, más allá de Becker, más allá de Schaffer, que son jugadores que me parecen excelentes dentro de una plantilla ya de por sí bastante interesante. Doeki también, el jugador defensivo. Creo que hay muchas piezas, ¿no? Muchos nombres. Yo quiero destacar Brendan Aronson. Creo que es un jugador que puede darle muchísimo a Unión Berlín. Creo que es un jugador que además en Leeds United no ha podido demostrar todo lo que tenía adentro. Creo que realmente puede dar mucho más. No le ha permitido de alguna manera la situación del equipo inglés ser un jugador que domine la escena, y creo que realmente Unión Berlín es un muy buen caso de éxito que puede servirle a Brendan Aronson para convencer a la gente de su valía y de su calidad, ¿no? Uno de los mayores prospects que tiene Estados Unidos en su fútbol nacional. Por lo tanto, esta es un poco mi valoración de Unión Berlín, esta ha sido mi valoración del grupo en sí. Y bueno, tengo que decir que me parece que esta va a ser mi apuesta, ¿no? Para el grupo C. Madrid como favorito en el grupo y por lo tanto pasaría a octavos de final. Le acompañaría Napoli con ciertas dudas, no sin tener ciertas dudas, porque creo que Napoli es un equipo que puede decepcionar, como ya he dicho antes. Para mí ha sido difícil decidir entre Napoli y Union, por lo tanto vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Porque no me importaría del todo equivocarme en este sentido. Unión Berlín para mí puede tener nivel para estar en Europa League y creo que será Braga quien pueda quedarse por el camino. Por lo tanto, esta es un poco mi visión de uno de los equipos uno de los grupos, perdón, con equipo español en esta Champions League. Ya recordemos que tenemos unos cuantos, por lo tanto vamos a ir valorando un poquito todos estos grupos. Vamos a hacer todos los grupos en vídeo para que podáis consultarlos cuando queráis, para que podáis conocer un poquito más de cada uno de los equipos que juegan esta Champions League. Y por supuesto, espero que os guste, espero que deis like al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con personas que puedan estar interesados un poco en conocer todos estos equipos, y por supuesto que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, porque es gratis, porque a mí me ayudáis a hacer esta comunidad mucho más grande y por supuesto porque yo disfruto hablando de fútbol, sabiendo que estáis al otro lado disfrutando de ello, y por supuesto porque me podéis dejar comentarios con todo lo que queráis aquí abajo, ideas para poder cubrir esta Champions League, algún comentario acerca de los grupos, algún comentario acerca de los favoritos, todo lo que queráis, porque realmente estoy encantado de leeros siempre que publico vídeo. Así que nada más, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.